Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hijos amados de María Santísima y del Señor San José. Sean bienvenidos a esta transmisión que tal vez por el contenido que vaya a expresar, pues tan solo por el título que ya le puse, el sensacionalismo de la fe, algunos me vayan a comentar contrario, me vayan a querer refutar, me vayan a querer decir que yo estoy loco o cualquier otro término que emplean porque se sienten perseguidos. ¿Por qué? Porque uno trata de exhortar a los hermanos a vivir en una sana fe, en una sana dirección cristiana. Por ello tenemos las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica. Las tres bases de nuestra fe católica, de nuestra tradición católica, son Escrituras, tradición y magisterio, lo cual está, pues, de cierta forma en estos dos libros, el Catecismo de la Iglesia y las Escrituras. Pues bueno, hago este tema referente a que, pues como dice el título, el sensacionalismo de la fe. Desgraciadamente hay una tendencia en estos últimos tiempos de que muchos nos dejemos llevar por esa sensación, por ese asombro, por esa novedad, por eso que es algo que nos asombra, nos maravilla. Para ello quiero expresar primero que nada, unirnos en oración, para comprender las directrices de lo cual voy a tomar yo lectura, que son, como les digo, las Sagradas Escrituras, el Magisterio Vivo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición pues que se nos ha implementado por siglos, esa transmisión de la fe que está plasmada aquí también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos también lo que nos dice el apóstol Santiago 2:17 en su carta, que una fe sin obras es una fe muerta. También voy a hacer lectura refiriéndome a un escrito del padre Flaviano Matuli, fundador de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, de un libro titulado Catolicismo y Protestantismo, de cómo trabajan las sectas. Desgraciadamente las sectas son las que comúnmente hablan de estos temas, del que tengo una portada de esta imagen, el gran aviso, donde se genera, como les digo, ese sensacionalismo que va alterando la fe. Recordemos pues también lo que nos dijo el Señor en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará una verdadera fe? Una fe deteriorada, una fe que se asombra por cualquier cosa. Recordemos también lo que el Señor le dijo al apóstol Tomás. ¿Crees porque has visto? Dichosos los que creen sin ver. Esto me lleva a pensar en que dichosos aquellos que no esperan algo sobrenatural, algo maravilloso, algo que sea un milagro sorprendente, sino que simplemente están creyendo por la fe transmitida. Bueno, vamos a unirnos, como digo, en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a la Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a leer esta tendencia, el sensacionalismo. Parte de lo que es su significado es tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias, sucesos, etc. Es lo que desgraciadamente
ha deformado la fe en muchos católicos, porque muchos nos hemos dejado llevar por buscar cosas asombrosas, cosas sobrenaturales, cosas que nos atraigan. ¡Oh, va! Y desgraciadamente eso es parte de un proselitismo que originalmente era de los protestantes, porque la mayoría de las religiones autodenominadas cristianas, que en pocas palabras son las sectas protestantes de pentecostales, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, todos ellos se dejaron llevar por esta tendencia del sensacionalismo y de esa manera atraían a muchos de sus adeptos a sus filas. Hoy en la Iglesia Católica hay mucho riesgo de perder la fe. ¿Por qué? Porque desgraciadamente dentro de nuestra misma Iglesia Católica existen grupos que se autoproclaman propietarios, defensores, dueños de la tradición, del magisterio, de la sana doctrina. Pero todos estos grupos cismáticos, porque son ellos, no viven en comunión con la Iglesia. Tienen rechazo a las exhortaciones de sus obispos, de la conferencia episcopal, de la región en la que estén, y sobre todo un rechazo brutal y auténtico contra el Papa, contra el Vaticano, contra la Iglesia, a la cual dicen la Iglesia está corrompida, la Iglesia es la prostituta que habla el Apocalipsis. Ya no son los protestantes los que dicen eso, sino ahora son estos grupos que se dicen ser católicos, pero que son grupos cismáticos, que se creen dueños y propietarios de la tradición, la cual es tradicionalismo en ellos. Por ello también hago este tipo de videos. ¿Por qué? Para que mucha gente no se desvíe y mucha gente no considere de que revelaciones privadas son como un magisterio vivo de la Iglesia, el cual todos debemos seguir al pie de la letra. Primero que nada, nosotros, los fieles católicos, no estamos obligados a aceptar y a seguir las revelaciones privadas, vengan de quien vengan. ¿Por qué? Porque la revelación auténtica ya se nos fue dada, que es en Jesucristo nuestro Señor. Y esto no son palabras mías nada más porque yo lo quiera decir. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 66, 67 y 73. Numeral 66 nos dice del Catecismo de la Iglesia, para los que tengan este documento, este libro de formación cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 66: la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos, y eso es tarea del magisterio, o sea, de los que rigen la Iglesia, el Papa, los obispos, el colegio apostólico, los sacerdotes. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Paréntesis, un ejemplo: la Virgen de Guadalupe, Cuatlazupe originalmente, pero pronunciada por los hispanos aquí en nuestras tierras como Guadalupe. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, Portugal, en la cueva de Covadeiría. Nuestra Señora en Lourdes, la Inmaculada Concepción, como le reveló a Santa Bernadette Soubirous. La Virgen de la Medalla Milagrosa, como se le manifestó a Santa Catalina Labouré en 1830. Aprobaciones, revelaciones privadas. La del Sagrado Corazón de Jesús, allá en el siglo XVII, a Santa Margarita María de Alacoque.
Y podemos ver en la historia de la Iglesia tantos santos que sí han tenido revelaciones privadas. Algo peculiar en la mayoría de todos ellos, que durante su tiempo de vida aquí en la tierra, ellos no alardaron de que fueron los místicos, los elegidos de Dios, que recibieron esas revelaciones privadas. Igual Santa Faustina Kowalski, de los más recientes, sino que de ellos se supo ya después de su fallecimiento, después de haber dejado este mundo. Y se fue transmitiendo ese mensaje, el cual fue analizado, estudiado minuciosamente por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia. Estas apariciones, pues, que ya están aprobadas, y otras que aún se mantienen en estudio y observación por parte de la Iglesia. Un ejemplo Garabandal, un ejemplo Medjugorje. Para saber, yo soy hijo de Garabandal. No he tenido la gracia, la dicha de acudir a San Sebastián de Garabandal, a Cantabria, a Santander, ahí en España. Pero desde que conocí las apariciones de nuestra Madre en Garabandal, no me centré en los mensajes que muchos consideran son mensajes apocalípticos del fin de los tiempos. Este es un error. ¿Por qué? Porque a estos mensajes desgraciadamente los han deteriorado. A saber, el aviso, el milagro, la señal, el castigo. Yo, en lo personal, de Garabandal comprendí el buscar vivir mi fe cristiana, la cual yo tenía olvidada después de mucho tiempo de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana. No comprendía yo mi fe cristiana. ¿Por qué? Porque nadie me había hablado. Porque yo en lo personal no tuve interés como verdadero cristiano en conocer mi fe cristiana. Una vez conociendo Garabandal, comprendí la gran dicha, tesoro y riqueza que nosotros los católicos tenemos en nuestra vocación cristiana, en esos sacramentos de iniciación cristiana, el cual es la base para la vivencia de nuestra vida cristiana dentro de la sociedad, dentro de nuestro día a día, en nuestra vida familiar, en nuestra vida parroquial, que desgraciadamente muchos como cristianos solo tenemos una vida cristiana dentro de nuestra vida y núcleo parroquial, porque en nuestra familia, en la sociedad, somos lo contrario. Bueno, conocí Garabandal y de ahí me apegué a mi vida cristiana, la cual gracias a Dios después ingresé a la Legión de María, del cual soy miembro desde el 2016, un año después a la Adoración Nocturna Mexicana. Para que no piensen que yo soy un católico hecho al vapor. Garabandal lo conocí años atrás, en el 2013, 2014. Pero estaba entre ese estira y afloja, estira y afloja. Pero gracias a Garabandal comprendí el gran amor de Dios en sus cuatro amores. El gran amor de Dios en la Virgen María, quien no se cansa de aparecer, sean revelaciones auténticas o revelaciones falsas. Algunas la han sido y la Iglesia lo ha manifestado. Pero muchas de las revelaciones que he conocido yo a lo largo de mi vida cristiana, de vivencia cristiana, le he tomado autenticidad, porque nos manifiestan el amor de Dios aún por la humanidad, ese amor que nunca terminará. Bueno, Garabandal me enseñó a conocer el amor de la Virgen sobre el género humano, el amor de Dios, de la Virgen, los cuatro amores de Dios me enseñó Garabandal, que es a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, el sacerdocio, la importancia del sacerdocio en Garabandal, el matrimonio, que tan corrompido y dañado ha estado más en estos últimos tiempos. ¿Cuántas parejas tienen miedo hoy día al matrimonio? ¿Cuántas parejas ya no viven más de 10 años como esposos ante los ojos de Dios? Y el cuarto amor, para mí el más importante, la Eucaristía, la adoración eucarística. Yo en lo personal así fui viendo, me centré más en esos cuatro amores, que
en los mensajes, que sí pueden tener esa tendencia apocalíptica, pero desgraciadamente ha tenido la interpretación de muchos fanáticos religiosos que quieren jugarla al profeta y emplean estas supuestas apariciones para su propaganda proselitista, así de simple. Bueno, volvemos al catecismo de la Iglesia que nos dice, nos quedamos en volvemos a leer el numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Un ejemplo de ello, los mormones, quienes le dan más importancia a su libro de revelaciones, al libro del Mormón, que a las Sagradas Escrituras. Y desgraciadamente así hay algunos movimientos que se denominan católicos, que tal vez algunos tengan aprobación eclesiástica, otros está en veremos, u otros por puro capricho humano se fundaron por querer fundarse. Y le toman más importancia a los escritos del supuesto o posible vidente que a las mismas escrituras, que al mismo catecismo de la Iglesia, que a los mismos tres pilares: tradición, escritura y magisterio. Esto es pues lo que ocurre, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el sensacionalismo, por querer ver lo asombroso, lo maravilloso. Y esto también ocurre con muchos hermanos que buscan siempre retiros de renovación carismática. ¿Por qué? Porque desgraciadamente siempre solo buscamos el milagrito, cuando no vemos más allá de buscar la metanoia, la conversión. Esa transformación cristiana que Dios desde las Sagradas Escrituras, desde su palabra, nos indica. Tan solo recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Marcos? Vamos a buscarlo. San Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Qué nos dice ese Evangelio de San Marcos? Versos 14 y 15. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Ese es un principal llamado a la conversión que nuestro propio Señor Jesucristo nos hace a todos los cristianos, a todos sus seguidores, a todos los hombres. Tan solo con ese primer llamado es con el que debemos de tomar importancia al cambio en nuestra vida, a nuestra conversión. Que sí, esta vida siempre será un combate, una lucha contra el mal, que buscará siempre la destrucción del género humano. Pero tenemos la gracia dada por Cristo. La gracia en los sacramentos, la gracia en la oración,
la gracia en una vida virtuosa, la gracia en saber vivir como cristiano, no solo en la parroquia, sino en nuestra sociedad, en la familia, en el día a día. Como les digo, el sensacionalismo es el que degenera la fe. Y a todos nos puede pasar, a todos nos ha pasado. Porque ¿quién no se ha asombrado cuando escucha, ha ocurrido este milagro? Wow, vamos. Que una hostia esté palpitando, una hostia consagrada esté palpitando, esté sangrando. Vamos ahí donde está esa hostia. Que sí, esa hostia consagrada es el mismo Cristo. Pero abandonamos acá donde está simplemente esa custodia con esa también hostia consagrada que igual es el mismo Señor ahí presente, pero que no se nos manifiesta entre comillas de manera milagrosa. Esto no es para rechazar nuestra fe, esto es para exhortar a saber conducir nuestra fe. Esto no es para yo repudiar a los hermanos que siempre buscan milagritos o buscan asombrarse con lo sobrenatural. O vamos donde está aquel sacerdote, aquel hermano que tiene el don de profecía, aquel hermano que expulsa demonios, aquel hermano que tiene estigmas, aquel hermano que recibe locuciones. Sí, todo es un don de Dios. Pero cuando ese don lo ponemos por encima del dador de los dones, nuestra fe corre en riesgo. Lo mismo Cristo se manifiesta en aquel sacerdote anciano, de voz baja, de paso vacilante, que tal vez su consagración la hace sin poderla entender uno por la voz, que ya la pronuncia entre dientes. Decimos, no, aquí no, este sacerdote. Pero ahí se manifiesta el Señor, porque está siendo consagrado en la hostia. Se está suscitando por el Espíritu Santo el milagro de la transubstantación, la epíclesis. No, pero buscamos aquel sacerdote que suspira, que respira profundamente para hacer la consagración, que habla fuertemente para que todos escuchen. Este sacerdote sí, con este sí. No, hermanos. Es una exhortación, pues, a todos los católicos que nos dejamos llevar por el sensacionalismo. Ese sensacionalismo que desgraciadamente está deformando la fe de muchos fieles dentro de la Iglesia católica. Tal vez muchos me dirán, tú hablas así porque tienes envidia, porque tú nunca has hecho esto. Hermanos, los actos sobrenaturales que Dios nos permite experimentar son para uno mismo, no para andarlos difundiendo, no para andarlos anunciando, no para andarlos proclamando, porque eso ya pierde santidad. Me recuerda mucho San Felipe Neri, el gran santo de la humildad, de la caridad. El Papa de su tiempo lo mandó a observar a una religiosa milagrera, con la cual se maravillaban, se asombraban los que la rodeaban. Llegó San Felipe Neri, acompañado de un hermano, al monasterio donde se encontraba esta religiosa, la cual estaba, entre comillas, curando
a un enfermo de lepra. Ella sumergía las yemas de sus dedos en supuesta agua bendita. Se la untaba en el rostro al enfermo de lepra. Y todos maravillados porque la lepra se iba desvaneciendo, porque el rostro iba cambiando de su aspecto fétido, de su aspecto bromoso, de su aspecto descarnado, a un aspecto suave, un aspecto liso, un aspecto lúcido. Maravillados los hermanos que rodeaban a la religiosa, pero San Felipe maravillado por las obras de arte que había alrededor. El hermano que lo acompañó, mira el milagro, mira. San Felipe ni se inmutó, pero no porque tuviera envidia de la religiosa, sino porque San Felipe estaba admirado de lo que Dios le permite al hombre realizar. Esa construcción de ese monasterio, con esos murales religiosos, de esas pinturas que manifiestan misterios de Dios, cuando el supuesto milagro que se manifestaba para nada atrajo a nuestro santo, quien puso después a prueba a esta religiosa. Después de acabar el milagrito, la religiosa, San Felipe se la topó, simulando abrocharse su botín. La vio y le dijo, hermana, oh, qué bueno, ¿me podré ayudar? ¿Cómo? ¿Yo? Sí, es que no puedo abrocharme mi botín. ¿Me lo pudiera abrochar usted? La religiosa, ¿cómo? ¿Me dices a mí? ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿Cómo yo te voy a hacer eso? Ahí San Felipe Neri detectó la falsedad de esa supuesta mujer milagrera, de esa supuesta elegida de Dios, la cual atraía a tantos fieles dejados llevar por el sensacionalismo de una deteriorada fe que los estaba conduciendo. Ya saben a dónde. Mi interés, pues, hermanos, es hablar la verdad de la cual yo no soy el poseedor auténtico de ella. Pero la verdad es que la fe está siendo dañada por estas tendencias sensacionalistas que llegamos a tener de las cosas de Dios. Que sí es bonito sentir la sensación, mas no el sensacionalismo, pero sí la sensación de la gracia del Espíritu Santo que se está manifestando, como les digo. Esa manifestación que Dios me está permitiendo solo a mí experimentar, de la cual yo, por una vida virtuosa y cristiana, no he de alardar de, Dios me eligió a mí, no. Recogerme en mi interior, guardarme y mantenerme en oración. Hermanos, nuestra fe está corriendo mucho riesgo. Por eso nuestro Señor, Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Encontrará la verdadera fe. Le reitero lo que le dijo a Santo Tomás cuando lo vio resucitado. Dejen tomo las palabras textuales de las escrituras de la Biblia para no decir de mi propia expresión. Vamos a buscarlo.
Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Juan 20:29. Vamos a leer desde antes, Juan 20:26, del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Felices aquellos que no han visto, pero creen. Qué difícil es para muchos de nosotros seguir nuestra fe si no va acompañada de un milagrito, si no va acompañada de un acontecimiento sobrenatural. Que tan solo el mayor acontecimiento sobrenatural es el que Dios nos da el aliento de vida cada día. Ese aliento de vida, el cual es un don y gracia de Dios, el cual todos experimentamos. Hermanos, mi intención, como les digo, no es rechazar plenamente las revelaciones privadas, las cuales, como les digo, tiene su estudio, ya lo leímos en el Catecismo de la Iglesia, tiene su estudio, tiene su análisis, tiene su discernimiento, pero tampoco hay que ponerla por encima de la revelación plena que es Jesucristo, porque desgraciadamente, y he conocido grupos que se han formado porque se dejan llevar por los mensajes que X persona recibe anunciando que la iglesia está reinada por Satanás, por el impostor, así algunos le dicen al Papa, por el usurpador, así le dicen al Papa, que la sede de Pedro está vacante, que la iglesia está llena de enemigos de la iglesia, masones. Y estos mensajes, los hermanos pequeñitos en la fe, no me refiero a los niños, a los infantes, sino los hermanos que de buena intención, de buena voluntad, buscan adentrarse a la formación cristiana y desgraciadamente escuchan a este tipo de pseudo predicadores, falsos profetas que anuncian estas erróneas calamidades que pues desgraciadamente los van dañando a ellos. Hoy el Evangelio nos recordó un aspecto importante, que aquel hermano que hace pecar al otro, que lo lleva hacia la condenación, más le valdría a ponerse una piedra sobre el cuello y arrojarse al mar. Fíjense qué palabras tan fuertes nos expresó el Señor en el Evangelio de hoy. Y para que muchos deterioren o den erróneamente las interpretaciones de algunos mensajes de revelaciones privadas, Y luego cuando los obispos suspenden a esos hermanos supuestos visionarios, ¿cómo salen ellos en defensa propia a manifestarse en contra de su obispo, en contra del Papa, en contra de la misma iglesia? Que, como les digo, esto era común, pero en grupos protestantes.
sin ninguna comunión plena con la iglesia, pero desgraciadamente ahora ocurre en grupos, como les digo, movimientos que surgen a través de algunas revelaciones o devociones surgidas por revelaciones privadas y que van haciéndose sectas. Yo puedo anunciar y referir de manera propia aquí en mi propio blog de Facebook nombres de ciertas personas que tienen esa tendencia y que repudian al Papa actual, que rechazan a la Iglesia. Tan solo qué escándalo han generado últimamente por la mascotita que sacó el Vaticano para el jubileo del año entrante. Hace un año por el documento Fiduciam Supplicans. Hace 3 años por el documento Tradiciones Custodes. Hace años por el documento Gaudete, familiares, aquel que sacó el Papa Francisco, hombre, la alegría, ya se me olvidó, sobre la familia. Amoris Laetitia. Y empezando a sacar sus teorías, sus hipótesis como profecías, igual con el sínodo que se ha hecho en 2 etapas, ahora como el sínodo de la sinodalidad, que es el sínodo del camino hacia el infierno, así dicen algunos, que se dicen llamar católicos. Este es el riesgo, pues, hermanos, la deformación de la fe. Para concluir sobre lo que nos dice el Magisterio Vivo de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia, el numeral 73 nos dice: Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él. Punto final. No acabo el video, ¿verdad? Pero punto final. No habrá ninguna otra revelación después del Señor, después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que salió también la película basada en el libro novela del padre, quien fue jesuita, Leonardo Castellani, el Apocalipsis de San Juan. De manera literal, esa película se refirió a la iglesia, que la iglesia pues ya está pasando por lo que ahí anuncia Apocalipsis. Por eso les digo, muchos consideran, ya según siendo católicos, que la Babilonia, la prostituta, es la iglesia. Qué triste para esos hermanos que viven así, con una confusión en su interior, con un desprestigio de sí mismos, con un rechazo a su ordinario, a su superior, a su obispo, al pontificado actual, al colegio apostólico, a los obispos. Qué triste, qué triste. Más triste aún que tengan muchos seguidores, muchos laicos fieles católicos bautizados con los sacramentos de iniciación cristiana que no se han percatado del daño que están generando a sus almas, porque se están conduciendo a un camino de perdición. No por nada nuestra madre en Garabandal dijo: muchos sacerdotes, obispos, cardenales van por el camino de la perdición y consigo llevan a muchas almas. Así de simple les digo. Bueno, vamos a referir algunos escritos, más bien versos bíblicos, con su comentario. En este caso me voy a basar en la Biblia latinoamericana, de la cual el padre Ramón Ricciardi fue traductor al castellano y que realizó comentarios junto con otro hermano sacerdote del cual no recuerdo su nombre, pero que muchos lo tachan de modernista, que porque se basó en la teología de la liberación o
más que nada la mala interpretación de la teología de la liberación. Pero bueno, como esta Biblia latinoamericana tiene imprimatur, tiene sello episcopal, pues es una Biblia que los católicos podemos estudiar, de la cual nos podemos basar con legitimidad en nuestra fe católica. Bueno, vamos a tomar de referencia, basándonos en estos argumentos sobre cómo muchos católicos se dejan llevar por revelaciones privadas. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 29, que nos dice: esto es referente al rico y Lázaro del capítulo 16 de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. El verso 29 nos dice: Abraham le contestó a Epolón, al hombre rico: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El comentario que hizo el padre Ramón Ricciardi, el padre Ramón Ricciardi, es: Jesús no indica ninguna solución concreta, solo invita a que hagamos de la Biblia la fuente de la sabiduría y entonces descubriremos el medio de reunir a la humanidad, sabiendo que la salvación es para todos o para nadie. Este comentario del padre Ramón Ricciardi está muy adaptado para lo que, como les digo, hoy está muy tendencioso, de que muchos hermanos católicos prefieren formarse más por las revelaciones privadas. Es que la Virgen dijo en esta revelación que esto, que... Sí, pero no te escandalices. Mira, puede que sí lo dijo, pero también esa revelación, ¿qué te está ocasionando a ti? Confusión, drama, sensacionalismo, duda. ¿Duda en quién? En los que Cristo tiene en su iglesia, como los encargados en el magisterio actual. ¿Por qué dudan? Porque desgraciadamente grupos cismáticos que surgieron del después del Concilio Vaticano II no fueron fruto del concilio, sino que surgieron después del concilio porque se opusieron a los documentos del concilio. Empezaron a expresar que la iglesia se llenó de los enemigos de la misma y que ahora la rigen los enemigos de Dios. Y como malinterpretan revelaciones, o cualquiera que anuncia que es profeta de Dios y tiene revelaciones, ya conjugan una cosa con la otra y dicen: sí, es verdad lo que dice esa profecía, es verdad lo que... sí, ese papa no me cae bien a mí, sí, ese papa es muy progresista, es modernista, mira ese papa con quienes se sienta, quienes acepta. Me recuerdan a aquellos amigos, entre comillas, que solo andaban viendo lo que el Señor hacía. Este comentario pues del padre Ramón Ricciardi, como les digo, está adaptable para hoy día, para estos hermanos que se dejan llevar más por las revelaciones que por la misma escritura. No quiero que me vean como si fuera un protestante, porque no lo soy. Soy un católico que busca que mis hermanos en la fe conduzcan hacia la verdad, se conduzcan a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Si eres protestante, mira, pues es que siempre refieres un texto bíblico, siempre sacas. Pues es que tengo que, como católico,
El padre Matuli así enseñó aquí a misionar a los católicos, a saber conversar con los hermanos protestantes, no para buscarlos convencer de regresar tal vez, sino para dar razón de la fe católica, de la verdad. Esto, hermanos, pues lo que dice el versículo: Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Yo le diría a los hermanos que creen más en las revelaciones privadas: ahí está el catecismo de la iglesia y las sagradas escrituras. Ponte a leerlas, instrúyete, escucha a tu obispo, escucha a tu párroco, ahí lo tienes. No te dejes llevar tanto por esa supuesta revelación. Pero si es una revelación aprobada, sí, está bien, es aprobada, pero no la deteriores. No te dejes llevar por las falsas interpretaciones que opositores de la iglesia y del pontificado actual refieran y malinterpreten, porque ahí ya está generando confusión en tu persona y está dañando tu fe. Que desgraciadamente no nos percatamos que está ocurriendo eso, que están asfixiando y nosotros somos cómplices de ello, dejamos asfixiar las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe porque la deterioramos, la esperanza porque somos ya muy, al ser sensacionalistas, nos dejamos llevar por el fatalismo y porque ya todo está predestinado a la destrucción. O sea, ya no hay esperanza de salvación, ya todos estamos predestinados a la condenación, hacia el infierno. Y la caridad, no, ya no hay caridad. ¿Por qué? Porque nos estamos odiando, los que defendemos al Papa contra los que lo atacan, y eso está generando muchos conflictos y que se oponen a la caridad. Yo por ello hago estos videos, para buscar enraizar hacia la caridad, porque si somos de Cristo realmente, no debemos de estar separados de la iglesia de Cristo, fuera de la iglesia de Cristo. Comprendamos lo que es el cuerpo místico de Cristo, del cual todos los bautizados somos pertenecientes. Ahora Juan 5:39. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí, o sea, del Señor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida, sino que vamos a ver lo que nos dice el comentario del padre Ramón Richardi. Es que el padre René Laurentín también fue un gran sacerdote que ayudó mucho al estudio mariano, sobre todo mariólogo, sacerdote también francés que aportó mucho a la iglesia, sobre todo habla hispana. Bueno, el comentario del padre Ramón Richardi. ¿Cuántas veces Jesús apela al Antiguo Testamento, que algunos hoy quisieran estudiar y comentar como una obra literaria, sin referirse a aquel que anunciaba? Los testimonios de la Escritura y los que el Espíritu sigue multiplicando entre nosotros se esclarecen mutuamente. Sin esta confrontación la fe se ahoga y termina muriéndose. Santiago 2:17, que nos dice: la fe sin obras está muerta. El gran provecho del estudio de la Biblia es que, junto con un nuevo nacimiento, nos aporta la experiencia de la vida eterna ya poseída. Esa vida eterna que ya poseemos todos, que está en el crucificado, en aquel que entregó su vida por nuestra salvación. Es como en la escuela nos llegaron a decir mucho los maestros, ¿no? Todos ya tienen 10, pero todo depende de ustedes. Si son puntuales, si cumplen con sus trabajos, si realizan a tiempo aquí en la clase sus trabajos y cumplen con sus tareas, pues claro, la salvación ya la tienen, el 10 se les mantiene.
Veamos ahora el aspecto de salvación del cristiano. Tenemos la salvación porque hemos recibido ya los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. Adentrados a estos tres, el cuarto, la penitencia. La penitencia. Bueno, ¿ahora qué pasa? Si nos alejamos de esos dos últimos sacramentos, comunión y penitencia, ¿hacia dónde nos vamos a conducir? Hacia el desvío de nuestra vida cristiana, hacia el desvío de la fe, de la salvación. Nuestra salvación se va a ir desviando porque ya no vamos a estar viviendo en comunión, tanto comunión sacramental como comunión comunitaria, comunión de unidad, comunión del cuerpo místico. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por aquellos que dicen, ya muchos sacerdotes no es válido su consagración eucarística. Ah, caray, pero ¿cómo usted sabe eso? No, ya no es válido, porque aparte son sacerdotes que surgieron después del concilio. Ah, caray, pero ¿tú cómo sabes que no es válido? Porque me lo reveló alguien. Ah, caray, ¿quién te lo reveló? Una aparición de la Virgen. Caray, o sea que entonces tú eres el que tiene la verdad auténtica por encima del magisterio de la iglesia, del mismo Jesucristo. No, pues está bien. No, pues órale. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Eso es lo que ocurre. Ese desvío de la fe. Ese transgiversar la verdad, ese dañar la unidad, como les digo, asfixiar las tres virtudes, lo que son fe, esperanza y caridad. En Legión de María, tanto en la adoración nocturna mexicana, nos piden a los miembros un estudio de nuestra fe, pero no un estudio para el inicio y ser ingresados, no, un estudio permanente, una formación permanente de nuestra fe, de no flaquear en nuestra fe. Algo particular en ambos movimientos que, como muchos de permiso eclesiástico, de aprobación eclesiástica, pontificia, es que nos pide a los laicos que somos miembros de estos movimientos una obediencia y comunión plena con nuestros superiores, director espiritual, párroco, obispo y papa. Mientras no haya eso, aunque digamos ser católicos, sí lo somos por el bautismo, pero si rechazamos a nuestro director espiritual, a nuestro párroco, a nuestro obispo, a nuestro papa, eso nos hace ser cismáticos. Recordemos también aquello que dijo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo en los Corintios, primera carta, más bien a los Gálatas, capítulo 1 de los Gálatas. El apóstol San Pablo dice: si no me equivoco, verso 8 en adelante, a ver. Miren, esto quedaría mucho a estos hermanos que se dejan llevar más por revelaciones y que suscitan cismas. Cisma personal, cisma grupal, cisma en comunidad. En Gálatas capítulo 1 verso 6 dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes.
Fíjense, como les digo, ya no solo son los protestantes, sino estos grupos cismáticos. Y aquí refieren, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Palabras fuertes, palabras fuertes. Vamos a ver el comentario que nos refiere estos versículos de la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso del 6 al 8, al 9. Dice el padre Ramón Ricciardi: me sorprende que ustedes se pasen a otro evangelio. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, que lo hacen un evangelio diferente y no la buena nueva dada por Dios en Jesús. Entre los Gálatas, la importancia que algunos daban nuevamente a las prácticas tradicionales de los judíos era una manera de dudar de Jesús, único Salvador, en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros. Palabras sorprendentes para nosotros que estamos acostumbrados a confrontar los diversos puntos de vista. ¿Era Pablo, pues, infalible? Sabía que era portador no solo de la palabra de Dios, sino de la verdad del Evangelio. ¿Era Pablo, pues, infalible? Sabía que era portador no solo de la palabra de Dios, sino de la verdad del Evangelio. De hecho, la fe de la Iglesia ha sido siempre la fe de los apóstoles. Creemos en Jesús tal como los apóstoles lo creyeron, comprendieron y enseñaron. Es imposible someter esto a discusión sin salirse de la fe cristiana. La doctrina recibida de los apóstoles y guardada por la Iglesia es lo que llamamos la tradición. Aquí está, hermanos, la base centrada. Como les digo, los tres pilares: magisterio, escrituras, tradición y magisterio. No hay más. Pero muchos afanados por seguir revelaciones privadas. Que yo, como les digo, en el inicio de mi vida cristiana, sí creí en muchas apariciones. Me dejé llevar por conocer, más que nada por conocer tantas apariciones. Después de Garabandal conocí Medjugorje, La Salet, Guadalupe, Fátima, la Medalla Milagrosa. Ya siendo miembro de la Legión de María, pues me interesé y dije, a ver qué es la Medalla Milagrosa. Dije, qué bien, bonita revelación, manifestación. Pues otras como el Señor de la Misericordia, que de hecho fue la primera devoción que conocí en mi andar, en mi vida cristiana, y pues busqué aprenderme la coronilla, una devoción tan importante para los católicos. Y el Sagrado Corazón, la revelación del Sagrado Corazón, y muchas otras tantas, como aquellas que ya han sido rechazadas por la Iglesia, como Nuestra Señora de todos los pueblos, otras como la Rosa Mística, que ya fue aprobada por la Iglesia, otras que quedaron en duda y que pues fueron rechazadas, como Nuestra Señora de Isquioga, otras como la Señora del Pozo allá en Puerto Rico, que también ya fue rechazada, la Señora de Peñablanca, la Reina de la Paz de Peñablanca, que también fue rechazada por la Iglesia en su inicio, y otros contemporáneos de los cuales omito el nombre para no suscitar las confusiones en los mensajes que ellos han tenido, de los cuales sí yo he leído, estudiado, pero como les digo, no me dejo llevar mucho por esos contenidos. ¿Por qué? Porque si no entiendo, me van a generar confusión, me van a generar duda, y tal vez me conduzca hacia
separamiento, hacia la separación de la iglesia de Cristo. Y no quiero eso para mí. Desgraciadamente hemos visto como tantos hermanos que eran, ¿cómo les diré? Para muchos de nosotros los laicos comunes eran un ejemplo de vida católico, un ejemplo de formación cristiana que nosotros, bueno, yo en lo particular tenía hacia ellos. Me gustaba escuchar sus prédicas, sus videos de formación cristiana, de temas importantes como el purgatorio, las imágenes, las devociones, el saber responder a nuestros hermanos separados. Y que desgraciadamente hoy veo a estos hermanos y digo, ¿cómo es posible que se separaron ellos de la iglesia? ¿Cómo es posible que rechazan el pontificado, rechazan la iglesia de Cristo? Me da tristeza. Omito igual también el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque hay que orar mejor por la unidad de los cristianos. La iglesia mañana recuerda a un gran santo que buscó la unidad de los cristianos, de aquellos cristianos que se separaron de la iglesia de Cristo, que pues quedaron como los cristianos de Oriente. Me refiero al santo, a San Josafat. San Josafat, un santo que fue mártir por buscar la unidad de los cristianos. Pidamos su intercesión. Vamos a leer sobre de él la breve biografía que viene de él aquí en el misal. Nació en Ucrania en el año 1580 de padres ortodoxos. Se convirtió a la fe católica e ingresó a la orden de San Basilio, ordenado sacerdote y elegido obispo de Polotsk. Trabajó infatigablemente por la unidad de la iglesia, perseguido a muerte por sus enemigos. Sufrió el martirio en el año de 1623. Pidamos a San Josafat su intercesión. Y sí, da tristeza, pues, como les digo, que después de que estoy seguro que muchos de nosotros escuchamos estos hermanos predicadores con los cuales nutríamos nuestra fe, nuestro conocimiento cristiano, y que ya después empezamos a tener ciertas dudas de su contenido porque empezaban a insinuar, a hacer comentarios insinuosos de duda contra el Papa Francisco, contra la iglesia. Y pues se dejaron llevar por esas falsas corrientes, como lo dice también el apóstol San Pablo a uno de sus discípulos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Nos dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Palabras fuertes. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Por eso también, aquí hago un pequeño paréntesis, también por eso hay que saber dar gracias a Dios en cada momento de nuestros alimentos. Porque los alimentos son una pequeña Eucaristía, una pequeña acción de gracias. Veamos pues lo que nos dice estos primeros versículos de esta carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 2. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe
para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. El comentario del padre Ramón Ricciardi, que dice: después de la muerte de los apóstoles aparecen nuevos maestros que alteran la fe. Entre otros errores, esos hombres menosprecian todo lo relativo al cuerpo y así condenan el matrimonio y prohíben comer carne y beber vino. Por lo que toca al matrimonio, veas en Colosenses, bueno, esto ya es aparte. En los últimos tiempos, esta expresión designa el tiempo que comienza con la resurrección de Jesús y que se prolongará hasta su vuelta. Hechos 1:2 y Santiago 5:3. El Espíritu nos dice claramente: es una manera de designar las revelaciones hechas a los profetas de la Iglesia. Los creó para que bueno, eso ya es aparte. Pero fíjense lo que nos refiere pues este texto bíblico de que el apóstol San Pablo exhorta a su discípulo Timoteo. Y este comentario que nos refiere el padre Ramón Ricciardi: después de la muerte de los apóstoles aparecen nuevos maestros que alteran la fe. Entre otros errores, esos hombres menosprecian todo lo relativo al cuerpo y así condenan el matrimonio y prohíben comer carne y beber vino. Pero fíjense, aparecen nuevos maestros que alteran la fe. Como les digo, ese daño a la fe, esa alteración de la fe. Recordemos pues lo que también nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19 de la primera carta del apóstol San Juan, que nos dice: fíjense lo que nos dice desde el verso 18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así que, hermanos, sí, estoy seguro que muchos ahorita me van a estar haciendo comentarios ¿cómo les diré? Para buscarme enganchar. Comentarios buscando refutar lo que he estado comentando en esta transmisión. Comentarios que pues simplemente buscan la discusión. Comentarios que buscan defender a los que dañan la unidad de la Iglesia. Aquellos que han perjudicado la fe de los pequeños. Aquellos que han transgiversado la verdad. Que basándonos en esta base primordial que tenemos todos los católicos, que son las tres columnas: escrituras, tradición y magisterio. Es importante pues que tengamos tanto las Sagradas Escrituras como el Catecismo de la Iglesia. Que estoy seguro que estos hermanos pues van a querer contradecirme y decir que yo soy un papálatra, que soy un vaticanista, como hace un momento alguien me expresó eso. Pero es que no es que yo sea vaticanista o papálatra, sino que yo soy de Cristo, porque recibí el bautismo y busco defender lo que es de Cristo. ¿Y quién es de Cristo? El Papa y la Iglesia, así de simple. Ahora, para hacer ya una conclusión final sobre estos aspectos
de que, como les digo, muchos hermanos han deteriorado revelaciones privadas y han referido que esas revelaciones hacen alusión al fin de los tiempos. Primero que nada, si, hermano, si esta fue una revelación privada de manera personal, no le des una falsa interpretación. Que sí, tal vez buscas darnos advertencias, pero la advertencia principal está aquí en las Escrituras. Y para el entendimiento, el catecismo, que son escritos de la gracia de Dios, escritos de inspiración divina, escritos que buscan mantener la unidad de todos los cristianos. Hermano, no te dejes llevar pues tanto por revelaciones privadas, que si tú has recibido una revelación privada, esa es tuya. Disciérnela con tu sacerdote, con tu director espiritual, con tu superior, con tu obispo. Coméntale, platícale. Y si te dicen, no sé, escribe lo que has recibido, hazlo. O si te dicen, mira, puede ser algún trastorno mental que estás teniendo, te recomiendo que vayas al médico. Sigue pues la recomendación. Pero no busques rebelarte contra los que Cristo puso bajo nuestra custodia. O más bien, a los que puso como nuestros custodios en la fe. Porque aquel que se rebela contra su sacerdote, contra su obispo, es un cismático que solo está dividiendo a sus seguidores de la Iglesia de Cristo. Y eso desgraciadamente ha ocurrido. Hemos visto como algunos obispos, como algunos sacerdotes que se autoproclaman perseguidos por la Iglesia, por el Papa, por sus obispos, por sus superiores, como tienen el respaldo de tantos fieles que creen que ellos son los poseedores de la verdad, que creen que ellos son los ungidos de Dios, que están defendiendo, como en los tiempos del Antiguo Testamento, a Dios y sus enseñanzas. Pero no, solo están dividiendo y separando a muchos fieles. Recordemos en Garabandal, quienes saben de Garabandal, nuestra madre le refirió un acontecimiento diciéndole a las niñas, a Conchita, Maricruz, Mariloli y Jacinta, que si vieran a un sacerdote y a un ángel, saludasen primero siempre al sacerdote, porque el sacerdote es quien representa a su hijo en la tierra. Obedezcan siempre a su sacerdote, a su párroco, a su obispo. Nunca las invitó a las videntes, a las privilegiadas de estos acontecimientos. Nunca las invitó a rebelarse en contra de. Incluso a la misma Conchita le dijo que ella iba a entrar en crisis y que iba a negar las apariciones, pero que tuviera la confianza en ella y en el Señor, porque ella estaría con ella y con todos sus hijos. Unas palabras muy parecidas a las que nuestro Señor refirió en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, hermanos, no nos dejemos llevar por esas tendencias, esas insinuaciones que muchos de los que seguimos, ya sean laicos que se autoproclaman o autonombran predicadores sin ningún permiso eclesiástico, mismos sacerdotes, mismos obispos que insinúan, que dan a entender que la Iglesia está dominada por
el demonio y sus servidores. No lo sigan, por favor. No sigan a esos. Sigan a sus párrocos, a sus obispos. Mantengamos la unidad como católicos. Vamos a leer un ejemplo que era muy común en las sectas protestantes, pero que les digo que desgraciadamente hoy ya se ha hecho muy tendencioso en grupos católicos que según son de defensa tradicionalista. Este es un testimonio que escribió aquí el padre Flaviano Matuli en su libro Catolicismo y Protestantismo. El cuento del fin del mundo. ¿A qué secta pertenecían? A la secta de los pentecostales. ¿Cuánto tiempo duraron en ella? Responden, unos cuantos meses. Éramos apenas aspirantes. Nos reuníamos para el culto en una casa particular los días martes, jueves y domingo. No hay mucha diferencia, con cismáticos. ¿Por qué empezaron a frecuentar el culto pentecostal? Fundamentalmente por dos razones. Primera, en nuestro ejido no había ningún catequista que nos diera alguna instrucción. Aquí hago un pequeño paréntesis. También si todo esto se suscita es porque los consejos parroquiales estamos muy débiles, estamos muy flojos en la misión evangelizadora. Y pues no hay misiones a esos lugares aislados. Les hago invitación a que conozcan Legión de María. No hago propaganda de mi movimiento, pero Legión de María es un movimiento que a lo largo de los más de 100 años que tiene, como movimiento eclesiástico laical, ha hecho mucho bien a la iglesia y sobre todo en los lugares más remotos. Tan solo ha sido considerada como la mano derecha de la iglesia de los sacerdotes en sus comunidades. Bueno, y dos, segundo fundamento, segunda razón. Los hermanos separados nos insistían mucho con amenazas. Decían, hermano, ya está por llegar el fin del mundo. Prepara tu alma al Señor. Porque si el Señor llega esta noche, ¿qué será de ti? Si tú no quieres ir al culto y pones como pretexto a tus hijos, el Señor te los va a recoger porque el Señor se enoja de veras y castiga. Pues fíjense, ¿a qué Dios tan... Aquí vislumbran un Dios maldito, un Dios molesto, enojón, un Dios que busca la destrucción de lo que supuestamente ama. Qué controversia, ¿no? ¿Qué era lo que más les llamaba la atención en la secta? Su forma de celebrar el culto, sus coritos y la apariencia que tienen de ser muy buenos y caritativos con los de su hermandad. Con el tiempo fuimos notando también muchos errores y deficiencias. ¿Cómo es que regresaron a la Iglesia Católica? Bueno, basándonos en esta pregunta anterior, en la respuesta de que la pregunta fue ¿qué era lo que más les llamaba la atención en la secta? Su forma de celebrar el culto, sus coritos y la apariencia que tienen de ser muy buenos y caritativos con los de su hermandad. Con el tiempo fuimos notando también muchos errores y deficiencias. Hermano, que estás en grupos cismáticos que se autonombran católicos, esto es lo que te ocurre también. Esto es lo que te está generando dudas en tu fe. Que te hicieron creer que la iglesia ya está dañada y dominada por los enemigos de la iglesia, de ella misma, los enemigos de Dios. Pues te creíste fácilmente ese cuento. Y te dejaste llevar porque, es que estos sí viven sí viven la celebración original de la iglesia. Es que estos, mira, se visten bien bonitos, son buenas gentes, bien amables. No, hermano, date cuenta, te está pasando lo mismo que en este testimonio. Ahora sí, ¿cómo es que regresaron a la Iglesia Católica?
Bueno, aquí da una respuesta referente a los misioneros apóstoles de la palabra, que dice: vinieron los dos apóstoles de la palabra y empezaron a predicar con el libro Diálogo con los protestantes, mediante un aparato de sonido. Esto nos impactó mucho y poco a poco se fueron aclarando nuestras dudas. Muchas familias quedaron convencidas y dejaron de asistir al culto. Algunos regresamos a la Iglesia Católica y otros por vergüenza se quedaron sin frecuentar ningún culto. Es lo triste, que muchos al final después ya no hayan para dónde ir, porque se generó tanta duda, tanta confusión, que mejor prefieren ya no acudir a ninguna reunión religiosa. ¿Cuáles son sus propósitos para ahora que son católicos? La respuesta: pensamos aprovechar todas las instrucciones que ahora se imparten en la Iglesia Católica con el propósito de llegar algún día a ser catequistas. Miren, todo lleva siempre un propósito. ¿Cómo se sienten actualmente? Nos sentimos un poco mal, porque muchos nos miran y se ríen de nosotros por haber frecuentado el culto protestante. ¿De su familia solamente ustedes eran protestantes? No, también Juan, bueno, aquí refiere, ¿verdad?, un nombre. También Juana Martínez, hermana del entrevistado. También Juana Martínez, esta se encontraba al frente de la capillita, dirigía el rosario y hacía lo que estaba a su alcance, hasta que algunos hermanos separados empezaron a visitarla y a insistir para que cambiara de religión. Le decían: el católico es lo peor y está maldito por Dios. La Iglesia Católica es la prostituta, juntamente con sus dirigentes. A los católicos les está prohibido leer la Biblia. Los católicos son idólatras. Juana se creyó de todo esto y cambió de religión. Después dejó el culto, pero no tuvo el valor suficiente para regresar a la capilla católica. Bueno, hermanos, esto es parte de lo que llega a ocurrir cuando nos separamos de la iglesia. Esto que acabo de leer, esto último, pues refiere a un ejemplo de unos hermanos católicos que se habían hecho pentecostales y que descubrieron la verdad por gracia de Dios. Descubrieron que era pura falsedad esa secta y pues regresaron a la iglesia. Y también pues manifiestan que desafortunadamente algunos hermanos, pues por miedo, por pena, por vergüenza, pues ya no quisieron regresar y se mantuvieron en esa confusión que se les generó de ya no es bueno estar en ninguna reunión religiosa. Y también esto mismo también ocurre con aquellos que pues algo también que está muy marcado hoy día en aquellos que le rinden culto a la muerte. Hermanos pues que necesitados de la fe, o que más que necesitados de la fe, hermanos que buscan vivir su fe, la viven pero en falsos cultos. En Jesús Malverde, en el Simón de Guatemala, en el Gaucho de Argentina, en la muerte, tanto en Argentina, bueno, en Argentina le dicen la muerte, y aquí en México pues ya bien saben, el niño Fidencio también. En Venezuela deterioraron la devoción al ya ahora beato en la Iglesia Católica, doctor José Gregorio Hernández, y así muchos falsos cultos que pues desgraciadamente vamos a una raíz también por la falta de grupos evangelizadores. Pues quienes llevan estos cultos a esos lugares aislados, pues primero que nada saben que van a hacer buen negocio. Segundo, que van a estar atrayendo de una manera fanática de un culto hacia el líder a todos los fieles, hacia el líder o el encargado del grupo proselitista que se instale. Y tercero, el interés pleno de según erradicar la idolatría, el fanatismo católico.
que si hubiera realmente esos grupos de formación evangelizadora en cada parroquia, no solo 1 o 2, sino hasta 10, pues estas crisis de fe no existirían dentro de nuestras comunidades parroquiales. No vendrían grupos cismáticos a celebrar las misas en casas particulares, no se instalarían sectas en alguna bodega o garage para referir de manera, ¿cómo les diré?, para expresarse de manera ruidosa, escandalosa, con su música de tipo rock, pero maravillosa porque atrae, o estos falsos cultos, porque ellos sí cumplen los milagritos tan pronto como se los pides, en falsos altares y falsas capillas que van fundando los propagandistas de estas corrientes erróneas. Pues hermano, espero este video no te genere molestia, no te genere confusión, no te genere división y no te genere el buscarme, ¿cómo les diré? No perjudicar ni dañar, sino buscarme ofender. No porque, soy sensible y me doy. No, hermanos. Sino porque mi intención no es que discutamos o que, no, yo tengo la verdad, no. Sino que comprendamos que si seguimos lo que está fuera de la iglesia, que se presenta como de Dios, como de Cristo sobre todo, yo siendo católico, si me voy de la iglesia, ya no tengo la salvación plena. Es diferente a los grupos, a las religiones no cristianas, sino paganas. Es que, volviendo también a lo que el Papa comunicó en su viaje que tuvo ahora allá por Oriente, que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y sí es verdad, porque si yo de origen soy hindú y toda mi vida muero así hindú, pero en el interior de mi corazón viví una vida virtuosa, una vida de caridad, una vida de fe, de esperanza y caridad, puedo alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque en mi interior está Cristo, tal vez sin conocerlo, pero Cristo que dio la vida por todos. Pero para un católico que sí conoce, tiene esa revelación plena de la salvación que es el mismo Jesús, si se separa de la iglesia de Cristo, para ese católico sí podemos decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Tal vez muchos dirán, pues que hay contradictorio, que muy exigentes, ¿no? Entonces, pues, el sacrificio de Jesús, pues qué, entonces para los paganos, bueno, ahí depende de la misión evangelizadora. Volvemos a lo mismo. Mientras no existan misiones de evangelización, el paganismo tanto va a buscar corromper el cristianismo, donde el cristianismo está de origen, como va a ser difícil erradicarlo en donde el paganismo es de origen, mientras no haya esas misiones evangelizadoras. Porque al final siempre lo que es extremismo es una falsa religiosidad, lo que el catecismo dice como irreligión. Los extremismos, el ser extremista en todos los sentidos, pues sí corre el riesgo de llevarte a ser un fanático. Bueno, hermanos, espero que no haya habido confusiones, no haya habido dudas, y si las hay, pues bueno, pueden preguntar, no hay problema. No hay problema, pero hermanos, no piensen que yo odio a los tradicionalistas, a los sedevacantistas, no, porque al final busco hacer lo que el Señor dijo
Como cristiano busco hacer lo que el Señor dijo en Juan capítulo 17, refiriéndole al Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa oración que el Señor le hizo al Padre, vamos a hacerla, ¿no? Como oración final. Vamos a leerla, porque hay que buscar la unidad, como San Josafat, a quien mañana recordamos en la iglesia, buscó la unidad, que incluso hasta dio la vida por la unidad. Nosotros busquemos la unidad, que esperemos algún día los hermanos, todos los hermanos separados, tanto pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, chedevacantistas, tradicionalistas, anticoncilios, ortodoxos, todos ingresen a la iglesia de Cristo. Todos ingresen a la iglesia de Cristo para vivir en pleno cumplimiento lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, oró al Padre en el Evangelio de San Juan capítulo 17, que nos dice: dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado a ellos y lo han recibido. Y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste. Pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas, para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Gracias por los que escucharon este video. Lo aquí contenido, referido, expresado, leído, basándonos en las 3 columnas: escrituras, tradición y magisterio, y para buscar fortalecer las 3 virtudes importantes, las teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y les asista. No hago comentario negativo sobre la película El Gran Aviso, pero solo les pido que no se dejen llevar por el miedo. Recordemos que el Señor nos decía: no tengan miedo, cuando se le reveló a sus apóstoles, Juan capítulo 20, no tengan miedo, soy yo, después de haber resucitado. Y San Juan Pablo II, el gran Papa de la Esperanza, que nos decía: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Esta película El Gran Aviso está basada en revelaciones tanto aprobadas como aquellas que no han sido rechazadas, pero que están en estudio de la Iglesia. No tengamos miedo y estemos preparados. Estemos preparados porque nadie sabe el día ni la hora. Estemos preparados. Mateo 24:42. Estén preparados. Mateo 24:36. Nadie sabe el día. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y demos gracias a Dios pidiendo su bendición. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.